El reloj marcaba las 2:45 de la madrugada cuando Héctor Martín, un camionero veterano de 46 años, encendió el motor de su Scania R580, un coloso de 40 toneladas, especialmente equipado para transportar materiales peligrosos. Aparcado en el muelle de carga de una planta petroquímica a las afueras de Tarragona, España, Héctor repasaba mentalmente la lista de verificaciones que debía realizar antes de emprender el viaje. Era un trayecto que no cualquiera aceptaría. 800 kilómetros por carreteras secundarias y montañosas hasta un remoto polígono industrial en Lyon, Francia. El cargamento: 40.000 litros de metanol, una sustancia volátil y altamente inflamable. La carga no solo era peligrosa, sino que transportarla requería una concentración absoluta y conocimiento técnico. Héctor había trabajado durante años en este sector, pero aquella noche algo lo inquietaba. La planta petroquímica, iluminada por lámparas industriales y rodeada de alambrados de alta seguridad, despedía un olor químico penetrante. Los operarios, vestidos con trajes ignífugos y cascos, maniobraban con precisión para llenar las cisternas del camión. Cada movimiento debía ser exacto. Una fuga, una chispa, y todo podía convertirse en una explosión devastadora. Mientras esperaba la señal para partir, Héctor sacó de su guantera un viejo cuaderno de notas, donde llevaba un registro minucioso de sus viajes: rutas, tiempos de descanso, límites de velocidad y kilómetros recorridos. Según las normativas para el transporte de mercancías peligrosas, no podía superar los 80 kilómetros por hora en autopistas, ni conducir más de 9 horas diarias sin descanso. Pero aquella noche, el tiempo apremiaba. Un retraso en la entrega podría costarle el contrato con la empresa de transportes que llevaba años luchando por mantener. El camión estaba equipado con un sistema ADR, Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, que incluía extintores, un sistema de frenos redundante y sensores que monitoreaban la presión en la cisterna. Sin embargo, por más moderna que fuera la máquina, la responsabilidad última recaía en él. El jefe de planta se acercó para entregarle los documentos de transporte, fichas de seguridad, rutas autorizadas y el manifiesto de la carga. Todo listo, Martín. Recuerda que esta noche la carretera estará más solitaria de lo habitual. Ten cuidado, ¿vale?, dijo el hombre con un tono extraño, como si supiera algo que Héctor no. Héctor asintió, pero no respondió. Algo en el aire de esa noche le parecía pesado, como si el silencio de las horas previas al amanecer ocultara algo más que simple calma. Ajustó su asiento, conectó el tacógrafo y tomó un último sorbo de café antes de arrancar. Mientras el camión se alejaba del complejo industrial, sus potentes faros iluminaban la carretera vacía. Las primeras curvas de la ruta le resultaron familiares, pero Héctor no pudo evitar mirar de reojo los espejos retrovisores, como si esperara ver algo fuera de lo normal, algo que no debería estar allí. El motor rugía con fuerza contenida mientras el camión devoraba kilómetros de la autopista A7, una de las principales arterias de transporte en España. Héctor mantenía la velocidad constante, sin superar los 80 kilómetros por hora establecidos por la normativa para cargas peligrosas. El peso de los 40.000 litros de metanol en la cisterna se hacía evidente en cada curva, donde debía maniobrar con precisión para evitar movimientos bruscos que desestabilizaran la carga. El panel de instrumentos brillaba tenuemente, iluminando el interior de la cabina con un resplandor verdoso. Héctor fijaba la vista en la carretera, pero su mente divagaba. Había pasado por esa ruta decenas de veces y conocía cada señal, cada curva y cada área de descanso. Sin embargo,
Aquella noche había algo extraño en el aire. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando el GPS parpadeó de forma intermitente. La pantalla, que hasta entonces había mostrado la ruta sin problemas, comenzó a desvanecerse y reaparecer, mostrando líneas distorsionadas. Héctor frunció el ceño y golpeó suavemente el dispositivo. «No empieces con tonterías ahora», murmuró para sí mismo. Revisó su reloj. Eran las 4:12 de la mañana, el tramo más oscuro y solitario de la noche. La carretera estaba completamente desierta y los faros de su camión apenas iluminaban unos metros más allá de la línea blanca que delimitaba el arcén. Solo el zumbido constante del motor y el crujir ocasional de la cisterna rompían el silencio. En su cuaderno de notas había marcado un área de descanso a unos 60 kilómetros. Decidió detenerse allí para estirar las piernas y revisar el GPS, aunque algo en su interior le decía que debía seguir adelante. A medida que avanzaba, un detalle empezó a llamar su atención. Las señales de tráfico, normalmente limpias y bien mantenidas, parecían estar desgastadas y cubiertas de una fina capa de polvo, como si nadie hubiera pasado por allí en años. En una de ellas, pintada con letras grandes y reflectantes, debía leerse: área de descanso, 10 kilómetros. Sin embargo, las palabras estaban parcialmente borradas. Un escalofrío recorrió su espalda. Quizás era el cansancio acumulado, pero el ambiente a su alrededor se sentía más denso, casi opresivo, como si algo invisible estuviera apretando el aire dentro de la cabina. Entonces ocurrió. Un destello apareció en el retrovisor izquierdo. Héctor giró la cabeza rápidamente, pero no vio nada fuera de lo común. Solo la oscuridad infinita de la carretera detrás de él. Respiró hondo y se centró en conducir. Pero unos segundos después el destello volvió, esta vez acompañado de un leve zumbido, como el sonido de un insecto al volar cerca del oído. Giró el volante con un movimiento brusco, deteniendo el camión en el arcén. Activó las luces intermitentes y salió de la cabina con una linterna en mano. El aire nocturno era frío y estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla metálica y dulzona que no asociaba con nada conocido. Rodeó el camión, revisando la cisterna y los neumáticos, pero no encontró nada fuera de lugar. Cuando regresó a la cabina, notó algo que lo hizo detenerse en seco. Había huellas en el polvo del parabrisas, justo en la parte interior. No eran marcas de manos, sino algo más extraño. Líneas curvas, como si alguien hubiera pasado los dedos dibujando un patrón sin sentido. Héctor tragó saliva y sintió cómo la piel se le erizaba. Subió al camión, cerró la puerta con fuerza y arrancó el motor, decidido a no detenerse hasta llegar al área de descanso. Mientras retomaba la marcha, una idea cruzó por su mente como un relámpago. Había cerrado la puerta con llave al bajar. Se obligó a mantener los ojos en la carretera, pero el sudor frío comenzaba a correr por su frente. El zumbido en el retrovisor izquierdo volvió, esta vez más fuerte, y con él la sensación de que no estaba solo en aquella inmensidad oscura. El zumbido había desaparecido, pero la inquietud permanecía. Héctor mantenía las manos firmes en el volante. Sus nudillos estaban blancos por la presión. Intentaba concentrarse en la carretera, pero su mente regresaba una y otra vez al mismo pensamiento. Había cerrado con llave la puerta al bajar. El camión avanzaba, pero el espacio a su alrededor parecía reducirse. El compartimento tras los asientos, un pequeño espacio diseñado para que los camioneros descansaran durante los trayectos largos, ahora le parecía un lugar lleno de sombras demasiado profundas. Normalmente, aquel rincón era su refugio, donde podía echar una siesta entre paradas
o leer un libro en las noches más tranquilas. Pero ahora, con cada kilómetro, ese espacio se volvía opresivo. La duda lo consumía. ¿Y si alguien había subido al camión mientras revisaba la cisterna? Recordó las huellas en el parabrisas, esa forma extraña que no lograba identificar. Intentó convencerse de que no era nada, que solo era polvo y su imaginación jugando trucos. Pero el sudor en sus manos decía lo contrario. Miró de reojo hacia el retrovisor interior, el que apuntaba directamente al compartimento trasero. La cortina que normalmente cubría el espacio estaba ligeramente corrida, dejando un pequeño hueco oscuro visible. Respiró hondo, intentando convencerse de que todo estaba en su cabeza. Solo son paranoias, Héctor. Estás cansado, nada más. Pero no podía ignorarlo. Su corazón latía más rápido, como si algo invisible estuviera apretándole el pecho. Alzó la voz, rompiendo el silencio. «Si hay alguien ahí, más te vale salir ahora», gritó, con más fuerza de la que esperaba. El único sonido fue el ronroneo constante del motor. El eco de sus palabras rebotó en la cabina, haciéndola parecer más grande, más vacía, o quizás más llena. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Héctor volvió a concentrarse en la carretera, pero cada pocos segundos sus ojos se desviaban al retrovisor. Las sombras seguían allí, inmóviles, pero había algo en ellas que parecía cambiar, como si se movieran apenas lo suficiente para no ser detectadas. Entonces, algo cayó al suelo detrás de él. Un sonido sordo, como si un objeto pequeño hubiera rodado desde el compartimento trasero. Héctor apretó los frenos instintivamente, haciendo que el camión se detuviera de golpe en el arcén. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miró al retrovisor nuevamente. Nada. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano hacia el pequeño cuchillo multiusos que siempre llevaba en la guantera. No era un arma, pero lo hacía sentir un poco más seguro. Giró lentamente en su asiento, con el cuchillo en mano, y dirigió la linterna de su móvil hacia el espacio trasero. La luz iluminó la pequeña cama, las paredes de la cabina y el suelo. Todo parecía en orden. Pero cuando sus ojos bajaron, notó algo que lo dejó helado. Una botella de agua vacía, que no era suya. La botella yacía en el suelo del compartimento trasero, rodando ligeramente con el movimiento del camión detenido. Héctor sabía que no la había puesto allí. Era una marca barata que él nunca compraba. Siempre llevaba su propia botella metálica reutilizable. La sensación de opresión en el pecho se intensificó. Miró hacia la carretera por instinto, esperando encontrar algún signo de vida, algún coche pasando, pero la oscuridad era absoluta. «No puede ser», murmuró. Su mente empezó a llenarse de posibilidades, cada una peor que la anterior. Alguien había subido al camión mientras revisaba la cisterna, o tal vez ya estaba allí desde antes. El compartimento trasero era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera ocultarse en él, agazapada detrás de la cama o entre las cajas de herramientas que llevaba para emergencias. Héctor sintió cómo la paranoia empezaba a transformarse en miedo puro. Finalmente, tomó una decisión. Se giró por completo en su asiento y arrancó la cortina de golpe, dejando el espacio completamente expuesto a la luz de su linterna. Nada. Absolutamente nada. Soltó un suspiro entrecortado, aunque el alivio fue momentáneo. La botella seguía allí, como una burla silenciosa. Héctor regresó al asiento del conductor, intentando calmarse. Tal vez alguien la había dejado en el camión por error antes de cargarlo. Tal vez, mientras volvía a poner el camión en marcha, una idea cruzó su mente como un rayo. ¿Y si la botella era una señal? ¿Un mensaje de que no estaba solo? Miró al retrovisor una última vez antes de arrancar.
Y entonces, en el reflejo, vio algo que lo hizo congelarse. Una sombra se movió, lenta, desde la esquina del compartimento trasero hasta quedar fuera de su campo de visión. Héctor quedó paralizado. El camión seguía encendido, vibrando suavemente en el arcén, pero todo dentro de él estaba inmóvil, salvo su respiración entrecortada. Había visto algo. Lo sabía. No era un reflejo, no era su imaginación. Algo se había movido en el compartimento trasero. El cuchillo temblaba en su mano. Intentó convencerse de que estaba alucinando, que el cansancio acumulado le estaba jugando malas pasadas. Pero la lógica no podía combatir el pánico primitivo que se había apoderado de él. De repente, un golpe seco resonó en la cabina. Provenía del compartimento trasero. Héctor se giró de golpe, con la linterna iluminando el pequeño espacio. La cama seguía allí, con su manta arrugada, pero ahora la cortina estaba completamente corrida de nuevo, como si alguien la hubiera colocado deliberadamente para cubrir el espacio. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz quebrada. El único sonido fue el zumbido bajo del motor. El golpe no se repitió, pero Héctor no podía apartar la mirada del compartimento. Entonces ocurrió algo que lo dejó helado. La cortina se movió, lentamente, como si alguien la estuviera corriendo desde el otro lado. Soltó una maldición y, sin pensarlo, se levantó del asiento, lanzándose hacia el compartimento con el cuchillo en alto. Apartó la cortina de un tirón, esperando enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí. Nada. El compartimento estaba vacío, exactamente igual que antes. La botella de agua seguía en el suelo, inerte. Héctor empezó a respirar con dificultad, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Se dejó caer en el pequeño colchón, sujetándose la cabeza entre las manos. Pero entonces lo sintió. Un aliento cálido en su nuca. Se levantó de un salto, girándose violentamente con el cuchillo en mano. La linterna iluminó cada rincón de la cabina, pero no había nadie. Solo el silencio, tenso y opresivo. Héctor retrocedió hasta el asiento del conductor, cerrando la cortina tras él como si eso pudiera protegerlo. «Estás perdiendo la cabeza», susurró, intentando convencerse de que todo era fruto del cansancio. Decidió arrancar. Necesitaba llegar al área de descanso. Necesitaba ver a otra persona, sentir que no estaba solo en aquella carretera infinita. El camión rugió y comenzó a moverse de nuevo. Los primeros minutos transcurrieron en un tenso silencio. Héctor intentaba no mirar el retrovisor, pero su mirada se desviaba constantemente hacia él. ¿Y si la sombra volvía? Entonces, el GPS volvió a parpadear. Esta vez no mostraba la ruta, sino una pantalla completamente en blanco. Y poco después, un texto comenzó a aparecer, letra por letra, como si alguien estuviera escribiéndolo en ese momento. «No estás solo». El corazón de Héctor casi se detuvo. Golpeó el GPS con fuerza, pero el texto seguía allí, parpadeando en la pantalla. Desconectó el dispositivo de un tirón, lanzándolo al suelo. Héctor sintió que la carretera se alargaba infinitamente frente a él. Sus manos sudorosas resbalaban ligeramente sobre el volante, mientras trataba de enfocar la vista en los reflectores que delineaban el arcén. Pero la sensación de que algo lo observaba desde atrás no lo dejaba en paz. El camión avanzaba con un rugido constante, pero todo parecía anormalmente silencioso. No se oía ni el ruido del viento golpeando la cabina, ni el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. Era como si el camión estuviera atravesando una burbuja de vacío. Héctor apartó la vista del camino para mirar el tablero de instrumentos y se dio cuenta de algo aterrador. El velocímetro estaba marcando 0. «Esto no puede estar pasando», susurró con voz temblorosa.
Golpeó ligeramente el cristal del velocímetro, pero la aguja no se movió. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que los faros delanteros ya no iluminaban nada. Frente a él, todo era oscuridad. Ni una señal de la carretera, ni un reflejo. Solo un vacío absoluto. Entonces, algo se movió en su visión periférica. Fue un destello fugaz, como si alguien o algo hubiera cruzado frente al camión. Héctor frenó bruscamente, sintiendo el peso de la carga tambalearse detrás de él. El camión se detuvo con un chirrido y el motor se quedó en ralentí. Se quedó inmóvil, mirando al frente, con las manos tensas sobre el volante. Sabía que no debía hacerlo, pero su cuerpo lo traicionó. Giró la cabeza hacia el retrovisor interior. La cortina del compartimento trasero estaba corrida de nuevo. Pero esta vez había algo más. 2 huellas negras, grandes, deformes, marcadas sobre la tela. «No, no, no», murmuró mientras volvía a fijar la mirada al frente. El camión estaba envuelto en una oscuridad tan densa que ni siquiera las luces de emergencia parecían funcionar. Héctor buscó la linterna, encendiéndola con manos temblorosas, y apuntó hacia el retrovisor. Pero cuando la luz tocó la cortina, las huellas habían desaparecido. Sin embargo, ahora había algo más, un bulto. Estaba sobre la cama del compartimento, bajo la manta arrugada. Era una forma humanoide, inmóvil, como si alguien estuviera acostado allí. Héctor sintió que el cuchillo en su mano pesaba toneladas. Sus instintos le gritaban que saliera corriendo, que dejara el camión y desapareciera en la noche. Pero sabía que no podía hacerlo. La carga que llevaba era demasiado peligrosa para abandonarla en medio de la nada. Con la linterna temblando en su mano, se levantó del asiento del conductor y se giró hacia el compartimento trasero. «Voy a matarte si estás ahí, ¿me oyes?», gritó, tratando de sonar amenazante. El bulto no se movió. Héctor avanzó lentamente, cada paso resonando en la cabina como un trueno. Se acercó a la cama, con el cuchillo listo para atacar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, agarró la manta de un tirón. La cama estaba vacía, pero antes de que pudiera procesar lo que veía, un golpe ensordecedor resonó en la puerta del conductor. Héctor giró la cabeza rápidamente, apuntando la linterna hacia el ruido. Desde afuera, algo estaba golpeando la ventana con fuerza, dejando marcas negras viscosas en el cristal. «¿Qué quieres de mí?», gritó, retrocediendo hacia el fondo del compartimento. El golpeteo cesó. La cabina quedó en completo silencio, salvo por su respiración jadeante. Héctor sintió que el aire se volvía más pesado, y entonces lo escuchó. Un susurro, bajo y gutural, como si viniera de todas partes a la vez. «Nunca debiste parar». El cuchillo cayó de su mano. Héctor se derrumbó en el asiento del conductor, con la mirada perdida en la oscuridad frente a él. El camión arrancó solo. El motor rugió mientras las luces delanteras volvían a encenderse. Pero esta vez no había carretera. El vehículo avanzaba hacia un horizonte infinito de oscuridad. Héctor intentó pisar el freno, pero los pedales no respondían. Giró el volante, pero era inútil. En el retrovisor vio algo. Una figura alta y delgada, deforme, estaba sentada ahora en el compartimento trasero, inclinándose hacia adelante como si lo estuviera estudiando. ¿Qué eres?», preguntó con un hilo de voz. La figura no respondió, solo lo observó, mientras el camión seguía adentrándose en la nada. El camión avanzaba en línea recta hacia el abismo insondable, y Héctor sentía que la cabina se transformaba con cada segundo que pasaba. Las paredes parecían estrecharse. El aire se volvía denso, difícil de respirar, y el zumbido bajo del motor ahora sonaba como un latido, como si algo enorme y vivo lo rodeara.
La figura en el compartimento trasero permanecía inmóvil, pero su presencia era opresiva. Héctor sentía su mirada quemándole la nuca, incluso cuando intentaba evitar mirarla directamente. Apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. De repente, el sistema de radio del camión se activó por sí solo. La estática llenó la cabina, seguida por un sonido distorsionado que poco a poco tomó forma. Era una voz. «Cargaste más de lo que podías llevar, Héctor». El conductor tragó saliva, con los ojos clavados en el camino vacío. «¿Quién eres? ¿Qué es esto?», logró balbucear, con la garganta seca. La voz respondió, suave pero cargada de un peso aterrador. «Soy lo que ignoraste, lo que creíste dejar atrás. Pero siempre he estado contigo, Héctor, desde aquella noche». Héctor sintió como si el suelo se desplomara bajo él. No quería pensar en aquella noche, pero las palabras de la voz abrieron una puerta que había mantenido cerrada durante años. Sus manos comenzaron a temblar y los recuerdos empezaron a filtrarse en su mente como un veneno. Era una noche lluviosa, hace 10 años. Héctor conducía otro camión por una carretera secundaria en una zona industrial. Estaba cansado, distraído, y el asfalto mojado lo obligaba a conducir más despacio. Apenas había tráfico. Entonces, de repente, algo cruzó frente al camión. El golpe fue inmediato. No tuvo tiempo de frenar. Salió del vehículo bajo la lluvia, con el corazón latiéndole en la garganta. En el suelo, bajo las luces traseras, estaba el cuerpo de un hombre. Era joven. No debía tener más de 20 años. «No fue mi culpa», murmuró Héctor, volviendo al presente. La voz respondió, burlona. «No, eso le dijiste al juez. Eso le dijiste a su familia. Pero sabes que sí lo fue, Héctor. Sabes que ibas demasiado rápido. Sabes que no debiste haber bebido ese tercer café con licor». «¡Cállate!», gritó Héctor, golpeando el volante con ambas manos. El camión comenzó a vibrar de manera irregular, como si algo enorme se moviera dentro del tanque de carga. Héctor miró los indicadores. Todo estaba en orden, pero podía sentirlo. Algo en la carga estaba vivo. «No fue mi culpa», repitió, como un mantra, tratando de convencer tanto a la voz como a sí mismo. De repente, un golpe resonó en la parte trasera del camión. Un sonido metálico que se amplificó dentro de la cabina. Héctor dio un respingo. Giró la cabeza hacia los retrovisores exteriores, pero no pudo ver nada más que oscuridad. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, como si estuviera justo a su lado. «No importa cuán lejos conduzcas, Héctor, nunca podrás dejarme atrás. Yo soy tu carga, yo soy tu deuda». El camión se detuvo bruscamente, como si una fuerza invisible lo hubiera obligado a frenar en seco. Héctor casi se golpea contra el volante por la inercia. Afuera, en medio de la nada, vio algo que lo hizo jadear. Una silueta humana parada frente a los faros, mojada, temblorosa. Era el joven que había atropellado. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos vacíos lo miraban fijamente. Estaba empapado, como aquella noche. Héctor quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. El joven levantó un brazo y señaló directamente hacia la cabina, como si le ordenara salir. El motor del camión se apagó. La única luz provenía de los faros, que ahora parpadeaban, bañando a la figura en un resplandor espectral. Héctor sabía que no podía quedarse ahí. Sabía que abrir la puerta significaba enfrentarse a algo más grande que él, algo que había arrastrado durante años. Pero la figura seguía señalándolo, inmóvil, exigiendo que saliera. Con manos temblorosas, Héctor alcanzó la manija de la puerta. La voz susurró una última vez, en un tono casi dulce. «Es hora de saldar cuentas». El pasado de Héctor
no era un secreto para él mismo, pero lo había enterrado tan profundamente que cada vez que surgía a la superficie, sentía como si una fosa séptica estallara en su mente. La voz, ahora omnipresente, no le iba a dejar escapar. ¿Recuerdas lo que hiciste después del impacto, Héctor? ¿Lo recuerdas de verdad? El sudor le caía por la frente mientras la figura seguía inmóvil frente al camión. Sus dedos aún temblaban en la manija de la puerta, pero no podía moverse. Su mente lo arrastró de nuevo a esa noche lluviosa. La carretera estaba desierta. El cuerpo del joven yacía en el asfalto. Y Héctor recordaba claramente la mezcla de miedo y adrenalina que le recorría el cuerpo mientras evaluaba la situación. Había intentado moverlo, hablarle, pero no hubo respuesta. La sangre, mezclada con el agua, formaba un riachuelo que desaparecía bajo las ruedas del camión. Miró alrededor, buscando ayuda, pero solo había oscuridad. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. No había nadie que pudiera verlo, nadie que pudiera ayudarle. Entonces, una idea le golpeó la mente como un trueno. Arréglalo. Ahora. ¿Qué hiciste, Héctor?, susurró la voz, serpenteando por su mente. Él sabía exactamente lo que había hecho. Había tomado el cuerpo, sus manos resbalando en la piel fría y mojada del muchacho, y lo había arrastrado hasta una zanja al costado de la carretera. No podía creer lo que estaba haciendo, pero el miedo lo empujaba más fuerte que cualquier otra emoción. No me pueden descubrir. Esto arruinará mi vida. Las palabras resonaban en su cabeza como un tambor, cada vez más fuerte, mientras dejaba el cuerpo oculto entre los arbustos y el barro. Sus manos estaban manchadas de sangre, y la lluvia no era suficiente para limpiarlas. No miré atrás, murmuró, de vuelta al presente. La voz rió suavemente. Un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Claro que miraste. Siempre miraste, Héctor. ¿Y lo viste? ¿O ya olvidaste el detalle más importante? Héctor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había mirado atrás, solo una vez, antes de subir al camión y huir de la escena. Lo que vio entonces lo había perseguido desde esa noche. En la zanja, bajo la tenue luz de las farolas, el joven había abierto los ojos. Su mirada no era la de una persona viva, ni siquiera la de alguien agonizante. Era un pozo vacío, sin alma, que lo había atravesado como un cuchillo. «No, eso no pasó», gritó Héctor, golpeando el volante. «Sí pasó, Héctor, y lo sabes. Desde entonces me llevaste contigo, escondido en cada kilómetro que recorriste, en cada tanque que cargaste, en cada curva que tomaste sin mirar atrás». Héctor comenzó a sollozar, sus manos cubriendo su rostro. El camión estaba oscuro, el motor apagado, pero sentía que el espacio se llenaba de sombras, presencias que se movían más allá de su vista. El retrovisor interior comenzó a reflejar algo más que su cabina. En el cristal pudo ver la carretera mojada de aquella noche. Vio el cuerpo del joven en el suelo y luego lo vio levantarse. Deberías haber vuelto, Héctor. Deberías haberlo confesado. El reflejo del joven ahora estaba parado detrás de Héctor, dentro de la cabina. Héctor giró la cabeza de golpe, pero no había nadie. La voz lo envolvió de nuevo, ahora más fuerte, más cercana. No puedes seguir escapando. ¿Crees que puedes huir de mí? ¿De ti mismo? Todo lo que enterraste esa noche está aquí, contigo, en este camión. El tanque comenzó a vibrar de nuevo, y un golpeteo rítmico llenó la cabina, como si algo enorme intentara salir de la cisterna. Héctor sabía lo que transportaba, materiales peligrosos, pero ahora estaba convencido de que había algo más en esa carga, algo que no era humano,
Héctor apretó el volante con más fuerza al recordar las palabras de Martín, su jefe, cuando le entregó la hoja de ruta esa mañana. Todo listo, Héctor. Recuerda que esta noche la carretera estará más solitaria de lo habitual. Ten cuidado. En aquel momento, el comentario había pasado desapercibido, una simple advertencia como tantas otras, pero ahora, bajo el peso de esa soledad abrumadora, cobraba un significado más inquietante. La carretera estaba vacía, sí, pero no era el tipo de vacío normal. Era un vacío pesado, opresivo, como si algo invisible estuviera acechando más allá de la línea de árboles. ¿Por qué Martín habría dicho eso? ¿Cómo lo sabía? Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era cierto que las rutas nocturnas podían ser tranquilas, pero nunca había sentido algo así. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándolo solo en esa franja de asfalto interminable. El tanque volvió a crujir detrás de él, un sonido sordo y extraño que le heló la sangre. Instintivamente, Héctor miró hacia los espejos laterales, pero la oscuridad devoraba todo lo que las luces traseras del camión no alcanzaban a iluminar. De pronto, las palabras de Martín resonaron de nuevo en su cabeza, pero esta vez con un matiz diferente, como si llevaran una intención oculta, más solitaria de lo habitual. ¿Qué demonios quisiste decir con eso, Martín?, murmuró Héctor, su voz temblando. Intentó convencerse de que todo era fruto del cansancio. La mente jugaba malas pasadas cuando el cuerpo estaba exhausto. Pero, por más que lo intentara, la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonaba. El GPS volvió a fallar, su pantalla parpadeando. Héctor soltó un bufido de frustración y golpeó el dispositivo. Pero esta vez no fue texto lo que apareció, sino un simple mapa en blanco. La carretera, que debería estar marcada con líneas nítidas, ahora era un vacío en el monitor. El camión comenzó a desacelerar, no por decisión de Héctor, sino como si algo estuviera impidiendo que avanzara. Miró los indicadores del tablero. Todo parecía estar en orden, pero el camión se resistía a moverse, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Entonces lo recordó. Martín había insistido en que tomara esa ruta específica. Incluso cuando Héctor sugirió una alternativa más corta, Martín negó con firmeza, algo poco común en él. No, Héctor, esta es la mejor ruta para hoy. ¿Por qué? ¿Qué sabía Martín? Y sobre todo, ¿por qué le había insistido tanto en que tuviera cuidado? El sonido del tanque volvió, pero esta vez no era un crujido, era algo distinto, más sutil, como un roce constante, algo moviéndose dentro. Héctor sintió que la garganta se le secaba mientras su imaginación comenzaba a llenarse de imágenes de lo que podría estar ocurriendo en el interior de la cisterna. ¿Y si lo que estaba transportando no era lo que le habían dicho? ¿Y si Martín sabía más de lo que había querido admitir? El silencio de la noche fue interrumpido por un susurro apenas audible que parecía provenir de detrás de los asientos. ¿Lo recuerdas ahora, Héctor? Su corazón se detuvo. Seguir avanzando o detenerse y enfrentarse a lo que fuera que estaba sucediendo. ¿Qué hará Héctor ahora? Cuando Martín salió esa noche, la carretera parecía tranquila, como siempre. La oscuridad le era familiar, y el rugido del motor del camión era la única compañía en un trayecto que ya había recorrido innumerables veces. Lo que no sabía es que algo mucho más peligroso que la soledad le esperaba. El metanol, un compuesto químico altamente volátil y tóxico, había logrado infiltrarse en el sistema de ventilación del camión. Nadie sabe cómo ni por qué,
pero las filtraciones fueron lo suficientemente graves como para que los vapores llegaran directamente a la cabina. Este tipo de accidente era prácticamente imposible, pero para Martín, esa noche, la fatalidad se había hecho realidad. El gas entró en su sistema sin que él lo notara, y aunque no lo sintió de inmediato, sus efectos comenzaron a tomar control. Al principio, los síntomas fueron sutiles: una ligera somnolencia, mareos y una sensación difusa de irrealidad. Martín no entendió lo que sucedía, pero el cansancio de tantos días al volante lo había dejado vulnerable. La carretera, la oscuridad y el constante zumbido del motor lo arrullaban en un estado de falsa seguridad. El jefe de Martín, antes de que saliera, le había dicho algo extraño. Recuerda que esta noche la carretera estará más solitaria de lo habitual. Ten cuidado. Aunque esas palabras sonaban como una advertencia, Martín no les prestó mucha atención en ese momento. El tráfico en la carretera siempre era escaso en esas horas, y a esa hora, ¿quién podría estar tan preocupado por una simple ruta? Sin embargo, el jefe de Martín sabía algo que él no sabía. ¿Por qué esa advertencia? ¿O acaso sus palabras fueron solo el eco de una preocupación normal de alguien que conoce bien el peligro de la noche? Lo que Martín no sabía es que su jefe había notado algo extraño en la carga esa mañana. Aunque era imposible confirmarlo, había un extraño presentimiento que no podía sacudirse. Los químicos, la carga peligrosa, la ventilación defectuosa, todo apuntaba a una posible filtración, y su jefe había intentado advertirle, aunque de forma vaga e imprecisa. Tal vez él intuía algo que ni siquiera él podía explicar, algo que estaba más allá de la lógica. A las 3:50 de la madrugada, la combinación de cansancio extremo y los vapores de metanol le hizo perder la conciencia de forma repentina. Fue en ese momento cuando el camión se desvió de su camino, cruzó la línea de la carretera y chocó violentamente contra el arcén. La cabina se sacudió con el impacto, pero Martín, inconsciente, no pudo reaccionar. Desde ese instante, Martín estuvo atrapado en una pesadilla infinita, que su mente, sumida en el coma, no pudo diferenciar de la realidad. El delirio comenzó a tomar forma. Las voces, las sombras, las figuras en la carretera, todo parecía real, pero no lo era. Su cuerpo permanecía en la carretera, accidentado y desorientado, pero su mente estaba atrapada en un ciclo sin fin. Nadie sabe si las palabras de su jefe tuvieron algún significado más profundo, o si simplemente fueron una coincidencia. ¿Por qué mencionó que la carretera estaría más solitaria de lo habitual? ¿Era una advertencia de un peligro inminente? ¿O simplemente intuía algo que nunca llegó a entender del todo? Esa es la pregunta que queda abierta, y será el espectador quien decida si hay algo sobrenatural detrás de la advertencia, o si fue solo un comentario más. Lo que es cierto es que al final, Martín sigue atrapado en su delirio, como si nunca hubiera despertado del accidente. Mientras tanto, su cuerpo yace en el arcén, la carga sigue allí y la carretera sigue vacía. Nadie pasará por allí hasta que sea demasiado tarde.